Amén, mis hermanos, Dios les bendiga una vez más. Entonces les doy la bienvenida a todos los que se están conectando ahí con nosotros. Vamos a tratar el tema de Cristo, el fin de la profecía. Y bueno, como les decía, este nuevo movimiento profético que ha surgido en Latinoamérica y en el cristianismo carismático, ha empezado a tener una deformación impresionante, porque nosotros no vemos profetas, sino que vemos son adivinos por todo lado, tratando cosas particulares, incluso de personas, no llevan a los hombres, a la iglesia, a Cristo, sino que los llevan a sí mismos. Es todo un movimiento falso. Yo lo digo con toda seguridad, con plena convicción de conciencia, mis hermanos, por lo que nos dicen las Escrituras, tampoco es una opinión mía. Yo creo con todo mi corazón que este ministerio cesó, porque este ministerio cumplió su papel y lo cumplió perfectamente, porque Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Y Dios, envió sus mensajeros y sus mensajeros fueron respaldados por él, pero estamos en otro tiempo. Este movimiento es un movimiento que tristemente es falso, es un movimiento que ha traído mucha confusión, es un movimiento que ha abusado mucho de las personas y ese movimiento debe ser combatido. Así que bueno, cuando nosotros decimos que Cristo es el fin de la profecía, vamos a abordar varios temas. Vamos a ver cómo surge la predicación, qué era la predicación, cómo surge la reunión, la congregación, las sinagogas, la enseñanza, por qué nos congregamos. Vamos a ver cómo Cristo es el objetivo último del Antiguo Testamento. Vamos a ver también cómo Cristo es el objetivo último del Nuevo Testamento, explicado por los apóstoles. Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento se anuncia al Mesías, pero en el Nuevo Testamento se explica al Mesías. Vamos a ver quiénes son los nuevos profetas, ¿no? Los que reemplazaron a los profetas antiguos, que son los predicadores. Vamos a ver que el mensaje más alto de Dios para la humanidad en este momento es el Evangelio, que el mensaje más grande de Dios en la antigüedad era el anuncio del Mesías y las promesas que él daba de su reino, pero en este tiempo el mensaje de Dios para la humanidad es el Evangelio. Es un mensaje suficiente, completo, determinante para todo ser humano y es lo que Dios quiere que todo hombre sepa. Dios no quiere que el hombre sepa las cosas de fama, fortuna, dinero y amor como el horóscopo. Dios quiere que la gente conozca a Cristo. Entonces, bajo esos temas, vamos a estar analizando el tema de la profecía. Así que bueno, voy a arrancar con algunos textos. Nosotros, en primera instancia, vamos a ver el origen del mensaje, el origen de la predicación, el origen de la lectura de la Biblia. O de los textos sagrados, cómo nacen las sinagogas. Esta práctica de reunirse y escuchar los escritos es un mandato de Dios mismo. Dios le ordenó a Israel por medio de Moisés que se reunieran y recordaran sus palabras. En esa época, pues, el hombre de Dios, el representante de Dios, el profeta de Dios, se levantaba adelante de una congregación y leía. Y leía con el propósito de recordar la voluntad de Dios y los testimonios de las obras de Dios. Ese era un propósito muy importante. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos reunamos y escuchemos su palabra y sus testimonios una y otra vez. Porque el ser humano se olvida. Porque el ser humano, cuando desconoce su historia, vuelve a caer en los errores de los antiguos, ¿no? He estado viendo noticias de cómo en Alemania ha surgido de nuevo todo un movimiento antisemita y esto se debe a que los jóvenes, las personas, los jóvenes no les han recordado lo suficientemente bien lo que pasó y hay un peligro de que se vuelva a cometer esta terrible barbarie, a pesar de que pues Alemania tiene monumentos recordando este terrible hecho histórico, no solamente monumentos, sino que tiene fechas conmemorativas, tiene campañas en contra de todo ese movimiento, y con todo y eso de que les recuerda, con todo y eso de que conmemora, y de que los gobiernos tratan
concientizar a las personas y de contarles la historia. No obstante, hoy, pues, se olvidó. Se olvidó, algunas personas pues han dicho que es mentira. Entonces, uno de los propósitos que Dios tiene en la congregación y en recordar sus testimonios es que nosotros no nos olvidemos de las cosas grandes que hace el Señor, de quién es el Señor y de las cosas que cometió su pueblo, para que nosotros tengamos temor y no las volvamos a cometer. Ese era el propósito de la reunión, recordar y leer. Voy a leer un texto que tengo acá en Deuteronomio 6:4 que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es toda una conmemoración, recordar quién es Dios, qué hace Dios. Es importante porque esto no solamente protege al hombre de ese olvido histórico, sino que también lo guarda de caer en falsas informaciones, porque pues si uno está recordando constantemente la verdad, entonces se hace experto en la verdad. Este es el origen de la predicación, este es el origen de la reunión, recordar las palabras de Dios. En la antigüedad solo se leía, no se interpretaba. Mayormente era una lectura. Yo creo que todos ustedes recuerdan cuando Jesús se levantó en la sinagoga, se puso en pie delante de toda la congregación y leyó Isaías 61 y dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me dijo el Señor y me ha enviado a predicar. Bueno, y él cerró el rollo y se sentó. No se le dio una interpretación al texto, simplemente lo leyó y esa palabra se estaba cumpliendo ese día sobre él. Entonces, este era el formato. Esto cambió en el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento sí la predicación toma otra dinámica. Acá los apóstoles tenían que explicar que Jesús era las promesas que se habían anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces acá se da como un cambio en la práctica, ¿no? Se venía de la lectura, se venía de la congregación, de la sinagoga, donde solamente se leía el texto, ya está, y los apóstoles ahora pasan a explicar el Antiguo Testamento y aplicado en Jesucristo, ¿no? Entonces, nosotros entendemos aquí este paso de la exposición a la explicación. Lucas 16:16 nos dice que los profetas fueron hasta Juan. Esto nos indica que los profetas terminaron, porque el propósito de los profetas era anunciar al Mesías. Ese era todo el propósito de los profetas. Ese era todo el objetivo de los profetas. Esto lo leemos perfectamente bien en Apocalipsis 19, 9 y 10, cuando Juan se encuentra con el ángel, que dice así: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, esto es clave, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Acá le está diciendo que el espíritu de la profecía, la vida de la profecía, lo que inspiró a los profetas, lo que movió a los profetas, el propósito principal de todo profeta era el testimonio de Jesucristo. Nos lo dice Apocalipsis 19:10. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, ¿no? El ruaj, el neuma, la vida, ese hálito de vida, el propósito, el ser, la existencia misma de la profecía estaba basada en el testimonio de Jesucristo. Eso era lo que los profetas anunciaban. El profetismo siempre fue hablar a los hombres de parte de Dios. No lo relacionemos con predicciones, porque hoy en día la idea de profeta es la idea de un adivino, de un chamán. Esa es la idea de profeta, pero la idea de profeta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre fue la idea de un hombre que se para ante un grupo de personas y habla de parte de Dios. Exhorta a los hombres a volverse a Dios, a volverse a la ley. No
tenía como propósito principal los vaticinios, no tenía como propósito principal las predicciones. Su propósito principal era hablar de parte de Dios a los hombres. Después, obviamente, ellos sí tenían unas predicciones, ellos sí hablaron, pero pues no todos, sino era el propósito principal, como dije. Entonces, ellos lo que sí tenían, en la naturaleza misma de la profecía, estaba el anunciar a Cristo como ese plan glorioso de Dios, ¿no? Y pues el Hebreos capítulo 1 es un versículo clave para esto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, acá vemos que pasa el tiempo de los profetas y ahora Dios por medio de quién habla, por el Hijo. El Hijo es el profeta de los profetas, ¿no? Es el profeta máximo, es el que tiene ya toda la revelación de Dios. Dios a través de los profetas pues se mostraba, se revelaba, se daba a conocer oscuramente, pero a través del Hijo ya se dio a conocer en plenitud. A través de Jesús nosotros conocemos el carácter misericordioso de Dios, el carácter justo de Dios y todo el resplandor de Dios lo vemos es en Jesucristo. Nosotros no podemos conocer a Dios aparte de Jesucristo, ¿no? Muchas personas pues hoy dirían: Dios me habló, Dios me dijo, Dios Padre, y es como que no tienen en cuenta a Jesús, y es que hoy en día entendemos que toda la revelación que puede llegar a tener una persona de Dios, lo más directo que podemos tener de Dios, la información más directa que podemos tener de Dios, la experiencia más directa que podemos tener de Dios Padre, es Cristo. Cristo es el reflejo de su gloria, ¿no? Entonces fíjense que ya desde ahí, pues creo que se parte mal porque muchas personas no tienen esa intermediación entre Cristo y el Padre, sino que hablan de una relación con el Padre casi directa. Por ahí si se sientan y se ponen a reflexionar un poco más profundo, van a decir: no, sí, obviamente que es a través de Cristo. Pero es como que en la práctica parece que se les olvidara, ¿no? Parece que se les olvidara. Incluso cuando las personas piden oración y dice: bueno, hermano o pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Ese ministerio de la intercesión pues es como medio raro porque el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces esos ministerios de intercesión como que no, hay algo que está funcionando mal ahí. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, nadie más. Ahora, ¿nosotros debemos orar por los unos por los otros? Claro que sí, por supuesto que sí, pero nadie es intercesor mío. Nadie, absolutamente ningún hombre, ningún ser humano, nadie intercede por mí. Esto sería una práctica pagana. Sin embargo, hoy escuchamos que las personas pueden llegar a decir: bueno, necesitamos que intercedan por esto, necesitamos que intercedan por aquello, necesitamos que intercedan por mí. Y no es así. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es más, son las oraciones de Jesucristo las que son respondidas a favor de nosotros. Por eso la palabra del Señor nos dice que todo lo que oremos lo pidamos en el nombre de Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo se lo pide al Padre, Dios lo oye y Dios se lo concede, porque Dios le concede al Hijo todo lo que le pida. El Señor Jesucristo le dijo al Padre que sostuviera la fe de Pedro y Dios se lo concedió. Entonces cualquier sostén, cualquier respuesta, cualquier favor que nosotros recibimos de Dios, en realidad es una respuesta a la intercesión de Jesucristo, porque Jesucristo hoy está intercediendo por nosotros. Él es quien completa esas copas de incienso allá en el cielo, ¿no? Él es nuestro sumo sacerdote. Eso no significa que nosotros no tenemos que orar. Claro que sí, nosotros tenemos que orar, pero oramos en el nombre de Jesucristo y por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces, antes de pedirle oración a un hombre, antes de pedirle oración o intercesión a un grupito de hermanitas, usted diga: Señor Jesucristo, ora por mí, intercede por mí ante el Padre. Hermanos, si el Señor Jesucristo intercede por nosotros, está hecho. Así que bueno, entonces, Cristo es el espíritu de la profecía, Cristo es la revelación de Dios, Cristo es todo. Cristo era el mensaje de los profetas. Bien, y ahora vamos a ver cómo
cómo este ministerio de exposición de la palabra de Dios pasa a ese ministerio de explicación en el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles. Y un texto muy conocido es 2 Timoteo 3:14, donde Pablo insta a Timoteo a guardar las escrituras. Mire lo que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez Timoteo sabía las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense que acá no había Nuevo Testamento. Tengamos en cuenta que aquí ni siquiera se había terminado el Nuevo Testamento. Sí, ya se habían escrito algunas cartas. Bueno, esta es una carta, pero el Nuevo Testamento no estaba compilado, no estaba dentro del canon. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que persista en lo que aprendió, que se mantenga en lo que aprendió, haciendo alusión a su madre y a su abuela, él estaba diciendo que estudiara, que inquiriera, que se mantuviera en las verdades del Antiguo Testamento, porque ellas lo podían hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Con lo cual, Pablo entendía que una buena interpretación del Antiguo Testamento iba a hacer que Timoteo entendiera a Jesús, que conociera a Jesús, ¿no? Entonces, el propósito de Pablo, al indicarle esto a Timoteo, era que Timoteo se profundizara en las Sagradas Escrituras para que él pudiera mantenerse firme en Cristo, con lo cual todas las profecías del Antiguo Testamento pues eran para dirigirnos hacia el Señor Jesucristo. Porque recordemos que, bueno, el título de Escrituras era un título que se le daba en griego a los escritos sagrados. Y la palabra en griego es grafos, y es un título, es una autoridad que tiene la Biblia. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que se mantenga firme en el grafos, en las escrituras, era porque las escrituras le iban a iluminar a Cristo, ¿no? Y las escrituras, el grafos, el Antiguo Testamento, ¿por quién fue escrito? El Antiguo Testamento fue escrito por profetas. Todo el Antiguo Testamento fue escrito por profetas. El Nuevo Testamento fue todo escrito por apóstoles. Entonces, fíjese cómo cambia el modelo. Todo un Antiguo Testamento escrito por profetas y luego todo un Nuevo Testamento escrito por apóstoles. ¿Por qué ya no sigue el profetismo? Aun cuando Juan era profeta, entendemos que pues él de base tenía un ministerio mucho más elevado, que era el apostolado, porque el profeta no tenía la información completa de Cristo, mientras que el apóstol ya tenía esa revelación. El apóstol ya tenía esa iluminación. Entonces el apóstol es mayor, porque el profeta señala a Cristo, señala al Mesías oscuramente, pero el apóstol lo muestra, lo evidencia, el apóstol lo explica, ¿no? Entonces, esto es muy importante para entender por qué ningún profeta escribió el Nuevo Testamento. Bueno, porque el ministerio profético cesó. Por eso. Ya esto confirma todo lo que se nos dijo, o el texto que recordamos de Lucas 16:16, donde se nos dice que los profetas fueron hasta Juan, ¿no? Los profetas fueron hasta Juan. Entonces, acá sigue Pablo indicándole en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada, exhalada sería la traducción correcta, exhalada por Dios y útil para enseñar. Estamos hablando de Antiguo Testamento acá. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Las escrituras nos pueden hacer un hombre perfecto, una mujer perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Yo siempre digo, si no tuviésemos sueños, si no tuviésemos visiones, si no tuviésemos, supóngase, revelaciones, si no tuviéramos nada de eso, la sola escritura es suficiente para dejarnos enteramente preparados para toda buena obra y para llevarnos a la perfección. La perfección es la edificación, que eso ya lo vamos a ver en un momento. Pero la Biblia es suficiente para eso, ¿no? Porque la Biblia,
o el Antiguo Testamento es el profeta de la iglesia. ¿Quién es nuestro profeta? Si nosotros queremos decir que somos una iglesia profética y apostólica, ¿qué queremos decir con eso? Queremos decir que nuestra iglesia está fundamentada en las enseñanzas proféticas de los profetas antiguos, como dice Zacarías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, esos son nuestros profetas. Estamos fundamentados sobre ellos y estamos fundamentados sobre el ministerio de los apóstoles, nuestros apóstoles. Sigue siendo Pedro, sigue siendo Juan, sigue siendo Pablo, ellos siguen siendo nuestros apóstoles. O sea, nosotros podemos decir hoy que somos una iglesia apostólica profética, pero no porque tenemos a divinos por ahí o a gente reclamando autoridades ingenuas. No, decimos que somos una iglesia profética, apostólica, porque nuestro pensamiento, nuestra doctrina está fundamentada en lo que prometieron los profetas y en la explicación que nos dieron de esas promesas los apóstoles. Entonces aquí ya se empieza a hacer una distinción entre el ministerio profético que funcionó con las promesas y el ministerio apostólico que funcionó con los cumplimientos. Los profetas dieron promesas y los apóstoles explicaron los cumplimientos porque pues Jesucristo vino a cumplir las promesas. Por ejemplo, una de las promesas que se dieron en el Antiguo Testamento era la promesa del reino, de que iba a venir el reino de Dios, que se iba a establecer el reino de Dios. Y cuando vino el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? El reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Solo esperaron por años. Los profetas anunciaban el reino, el reino, el reino, el reino. Los profetas constantemente, el reino de Dios viene, la justicia perfecta de Dios viene a través de su reino. ¿Y qué pasó con Cristo? Llegó el reino. Entonces aquí se pasa de una etapa de promesas a una etapa de cumplimientos. En la etapa de promesas funcionaban los profetas, en la etapa de cumplimientos funcionan los apóstoles. Nosotros ya hoy no estamos en más etapa de promesas. Nosotros no podemos decir que Dios me prometió una 4x4, o me prometió una empresa, o me prometió, qué sé yo, una princesa rosada o un príncipe azul. No, Dios no promete esas cosas, esas promesas no tienen nada que ver eso. Las promesas teológicas son el reino, el Mesías, la iglesia, la justicia perdurable. Esas son las promesas de Dios, la nueva humanidad, la creación. Y la gente se inventa hoy según sus delirios. Ay, no, a mí Dios me prometió que me iba a dar un auto rojo. Entonces, cuando nosotros hablamos que el tiempo de las promesas pasó, es porque las promesas ya no se hacen más promesas, ya no hay más promesas que hacer. ¿Qué nos puede decir Dios? Ya nos habló de nueva tierra, de nuevos cielos, nos habló del gobierno del Mesías, nos habló de un reino venidero, nos habló de una justicia perpetua, nos prometió una justicia perpetua, nos prometió el fin de la iniquidad, nos prometió una nueva creación, nos prometió la glorificación. Ya no hay más promesas, hermanos, ya se acabó. Y esa era la función del profeta, la promesa. Ahora, ¿cuál es la función del apóstol? Explicar cómo se cumplió todo eso en Cristo. Esa es la función del apóstol. Y los apóstoles explican muy bien todo esto. Entonces, vemos claramente cómo el ministerio profético cumplió su propósito y se dio paso al ministerio apostólico. Otro punto importante para entender es que el mensaje de los profetas, que eran las promesas. Por ejemplo, Joel 12 nos dice que cuando se derrame el Espíritu Santo, todos profetizarán. ¿Qué significa eso? Que todos hablarán de parte de Dios. ¿Qué significa eso? Que todos tendrán un mensaje legítimo de Dios para hablar. Todo el pueblo de Dios tendrá un mensaje legítimo. ¿Cuál es ese mensaje? Si los profetas anunciaban al Mesías, y en el Nuevo Testamento los apóstoles explican al Mesías, entonces hoy nosotros, bajo el derramamiento del Espíritu Santo, explicamos al Mesías. Esa es nuestra manera de profetizar, ¿no? Nosotros deberíamos retomar el concepto del profeta, no como un vaticinador, no como un hombre que practica la predicción, ni como un hombre que adivina, no como un adivinador. El profeta es el que habla de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros nos paramos enfrente de un hombre, de una congregación, a leer las Escrituras o a predicar el Evangelio, somos profetas, pero somos los nuevos profetas.
no somos los antiguos profetas. Los antiguos profetas tenían la información oscurecida. Los antiguos profetas no tenían la visión completa, no tenían la información completa. Los nuevos profetas, o sea, nosotros, los predicadores, tenemos la información completa. Nosotros, los predicadores, decimos: cree y arrepiéntete en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ese es el mensaje completo. Ese es el mensaje de Dios para la humanidad. ¿Cuál será el mensaje de Dios para la humanidad? ¿Que le va a sanar al hijo, o que le va a dar una empresa, o que lo va a enriquecer, o que va a tener súper bienestar, o que le va a... Ese no es el mensaje que Dios quiere darle a una persona. El mensaje que Dios quiere darle a todo ser humano en este tiempo, el mensaje que Dios quiere dar a todo ser humano en este tiempo es Cristo. Ese es el mensaje de Dios. Y el propósito de los profetas era llevar la mirada hacia el Mesías. El propósito de los apóstoles era llevar hacia el Mesías. El propósito de los pastores es mostrar al Mesías, guiar hacia el Mesías. El propósito de los evangelistas, ¿cuál es? Llevar hacia Cristo. El propósito del maestro, ¿cuál es? Llevar hacia Cristo. Ese es el mensaje nuestro. Somos cristocéntricos o cristotélicos, bueno, según la discusión nueva que ha surgido hoy, ¿no? Pero el centro de nuestro mensaje es Cristo. ¿Cuál es el propósito del pastor? El propósito del pastor no es llevarte al éxito. El propósito del pastor no es llevarte al bienestar. No es llevarte a los emprendimientos empresariales. Ese no es el propósito del pastor. El propósito del pastor es guiarte a la verdad. El propósito del pastor es guiarte a Cristo. Que no te descarríes de Cristo. Que tengamos en nuestros ojos, en nuestra meta, fijado Jesús. El pastor encamina, el pastor encarrila, el pastor dirige, el pastor guía, el maestro guía, es una guía de sabiduría en la vida. Pero ¿a dónde nos guía? ¿Al éxito? ¿Nos guía al bienestar, al super bienestar? ¿Nos guía al éxito económico? ¿A dónde nos guía el profeta? ¿A dónde nos guía el pastor? ¿A dónde nos guía el apóstol? ¿A dónde nos guía el evangelista? A Cristo, mis hermanos. Por eso estas personas que se dicen profetas y que andan apuntando a la gente yo no sé a dónde, estos no son nada, son chamanes, son charlatanes. Ese es el propósito. Juan dice: yo me pongo muy contento de que mis hijos estén en la verdad, porque el pastor guía a la verdad, el pastor guía a la puerta de las ovejas, que es Cristo, a la verdad. El pastor da pasto, da comida, da alimento. ¿Cuál es nuestro alimento? Cristo. Cristo es el pan que descendió del cielo. El pastor, ¿a dónde guía? A aguas puras. ¿Cuál es nuestra agua? Cristo es el agua de vida. Pero hoy los pastores guían a las personas a una vida próspera. El objetivo de los predicadores de hoy en día, de los falsos profetas de hoy en día, no es llevar a la gente a Cristo, sino llevar a la gente al super bienestar. Entonces se cambia la meta. La meta deja de ser Cristo. Y la meta ahora es el super bienestar. Pero para que eso no quede tan evidente, entonces tenemos que disfrazar ese super bienestar de Cristo. Y como decía Agustín, Cristo se convierte en el trampolín para mis beneficios. Cristo no es mi objetivo principal. El objetivo principal es el super bienestar, pero Cristo me puede llevar a ese super bienestar. Pero eso es completamente antagónico a las Escrituras. Cristo y este mundo es lo que me puede llevar a Cristo. No Cristo al mundo, sino todo nos ayuda para bien. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, el Espíritu Santo y todos los ministerios, mis hermanos. Entonces, hemos visto cómo el mensaje central de los profetas era Cristo. El mensaje central de los apóstoles era Cristo. Por lo tanto, el mensaje central de los pastores, evangelistas y maestros es Cristo. Es llevar a las personas a Cristo. Ahora, vamos a ver una distinción, porque pues bueno, aquí vimos cómo la predicación pasa de la exposición a la explicación en términos generales. Yo sé que en el Antiguo Testamento también hubo explicaciones, pero bueno, en términos generales, en el Antiguo Testamento se exponía y en el Nuevo Testamento se explica. Ese es el propósito de los apóstoles. Bien, hemos visto ese proceso. En ese proceso,
el profeta empieza a quedar atrás y el apóstol empieza a surgir como un ministerio de mayor autoridad. Entonces, el propósito del profetismo, como dije, era el Mesías, pero el Mesías como fundamento, y esto es muy importante, porque vamos a hablar del fundamento. La Biblia dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a ver qué es edificar y vamos a ver qué es fundamento, porque es una metáfora que usan los apóstoles. Entonces, ¿a qué se referían los apóstoles cuando hablaban de edificar, de construir y de poner fundamento? ¿A qué se referían? Claramente no nos están guiando a construir un edificio o un templo. Ellos no nos están dando directrices de arquitectos literales, no. Están hablando de una edificación, de la edificación de una sociedad redimida, de la edificación de una nación redimida. Y esa nación, no estamos hablando de un edificio de piedra, estamos hablando de un edificio de hombres. Entonces, ¿qué es el fundamento? Porque los apóstoles, o mejor lo digo así, los profetas fueron el fundamento de los apóstoles. O sea, los apóstoles no podían venir a explicar así de la nada a los judíos, hey, Cristo es el Hijo de Dios y en él encontramos perdón de pecados. Y los judíos le dirían, ¿y de dónde sacaste eso? Porque Cristo era completamente desconocido. Cristo era un hombre completamente desconocido por todo el mundo, ¿no? Era como que hoy viniera, yo siempre digo, como que hoy viniera Carlitos y dijera que es el Hijo de Dios y que en él hay perdón de pecados y que él va a morir como malhechor, pero él está muriendo por los pecados de su pueblo. Entonces cualquier persona diría, bueno, pero Carlitos, yo te conozco, si eres el panadero de acá a la esquina. Cristo era una persona completamente desconocida, era un mensaje totalmente novedoso. Y la gente, ¿cómo lo iba a recibir o cómo lo iba a entender? Bueno, los apóstoles se fundamentaban en los profetas, con lo cual los apóstoles se fundamentan en los profetas y ellos ponen el fundamento que es Cristo. O sea, los profetas pusieron el fundamento del Mesías venidero y los apóstoles, fundándose en los profetas, explicaron al Mesías, quien viene a ser la roca angular del edificio, ¿no? Entonces, ¿qué es el fundamento? El fundamento no es el ministerio personal de Pablo. El fundamento es la enseñanza de Pablo, de que Carlitos era el Hijo de Dios. Lo digo irónicamente, no me vayan a matar porque es que lo hago para poder ilustrar lo extraño que era ese mensaje en ese momento. Entonces ellos decían, Carlitos es el Hijo de Dios y él murió por los pecados. Y resulta que esto está apoyado en los profetas. Esta información la estamos sacando de los profetas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mantente firme en las Escrituras porque ellas te van a llevar al Mesías. Ellas son un fundamento para llevarte al Mesías, ¿no? Entonces, Efesios capítulo 2:20 nos dice lo siguiente, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, el fundamento es Jesucristo. Y ya nadie pone otro fundamento, dice Pablo aquí más adelante, lo voy a leer. El fundamento es Jesucristo y nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede llegar a decir, no, el fundamento de la salvación es el rabí o el rabino, qué sé yo, tal. No, ya nadie puede poner otro fundamento, porque ese fundamento lo pusieron los apóstoles. O el fundamento de la salvación es, qué sé yo, Jerusalén y allá. No, ya no hay otro fundamento. El fundamento es Cristo. Entonces, si Pedro, Juan establecieron a Cristo como fundamento, pues ya no vamos a poner otro fundamento. Con lo cual ya no necesitamos más apóstoles. Con lo cual entendemos que también el fundamento que pusieron los profetas ya está puesto y no necesitamos otro fundamento. Acuérdense de las 3 etapas del plan de Dios. Primero eran las promesas y los profetas, segundo eran los cumplimientos y los apóstoles, y tercero es la plenitud y la consumación de todas las cosas. Entonces, cuando la Biblia habla de poner fundamento,
como dije, está hablando de la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles fueron los que nos enseñaron que Cristo es la roca, los apóstoles fueron los que nos dijeron, este hombre que murió, y que todo el mundo lo veía como una persona común, en esa persona hay salvación. El Imperio Romano mató miles y miles de personas en la cruz. Miles y miles de malhechores morían constantemente crucificados. Eso era una práctica cotidiana. Y de todos esos miles de hombres crucificados, ladrones, estafadores, revoltosos, de todos esos miles de hombres que morían constantemente, Pablo dijo, miren, este de acá, este que se llama Jesús, Él está muriendo por los pecados de la humanidad. Esa información es un fundamento. Esa información es una revelación, porque ¿cómo yo voy a poder mirar a un hombre muriendo en una guillotina, en una silla eléctrica, en una horca o en una cruz y decir, este hombre está muriendo por los pecados de la humanidad? Yo no puedo decir eso a menos de que se me revele. Yo no puedo decir eso a menos de que tenga una información única. Era una información única. Eso es el fundamento. Eso es el fundamento. Muchas personas piensan que los profetas o los apóstoles son los que fundan muchas iglesias porque Pablo fundaba iglesias. Entonces Pablo fundó Éfeso, fundó allá Corinto y qué sé yo qué. Y entonces hoy cualquier persona va y funda 3 iglesias y entonces dicen que ya es apóstol. Pero el apóstol no es el que funda iglesias. El apóstol funda la iglesia. Dicho de una manera más amplia, los apóstoles fundaron el cristianismo. Cristo fundó el cristianismo. Eso es fundar la iglesia. Ya no se necesita que se funde otro cristianismo. El cristianismo ya está fundado, ¿no? Entonces, esto nos deja ver cómo el ministerio apostólico es superior al profético y el profético cada vez va quedando pues menos necesario, ¿no? Menos necesario. Entonces, hemos entendido cómo el fundamento es la enseñanza, el fundamento es la doctrina, el fundamento es esa revelación única de primera mano. Era esa información que escandalizaba a las personas, ¿no? Imagínense que esta noticia fuera nueva hoy acá en nuestra sociedad. Que muriera un hombre por allá en Palestina, y ese hombre que muere en Palestina se hace muy popular y sale por todas las redes sociales, y entonces un grupito de los que lo seguían y de los discípulos empiezan a decir que por la muerte de él hay perdón de proporciones eternas, hay perdón de proporciones cósmicas. Bueno, eso es un mensaje totalmente novedoso. Ese era el mensaje de los apóstoles y ese es el fundamento. Y sobre ese fundamento, sobre esa enseñanza, se edifica el pensamiento, se edifica la doctrina. No estamos hablando de edificar casas ni terrenos, estamos hablando de edificar un pensamiento, ¿no? La iglesia no se edifica, cuando hablamos de edificar la iglesia, no estamos hablando de crecer en número, estamos hablando de crecer en carácter, en la estatura de Jesucristo. ¿Basados en quién? Si yo anhelo ser como Jesucristo es porque Él es mi fundamento, Él es mi objetivo, ¿no? Bien, entonces, Efesios 2:20 leí, para que podamos entender qué es el fundamento y qué es la edificación, y dice, vuelvo y lo leo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjense que Pablo relaciona acá a los profetas y a los apóstoles con el fundamento. Él no relaciona pastores, evangelistas y maestros con fundamento. Los evangelistas, pastores y maestros son edificadores. Y el apóstol y el profeta son los que ponen el fundamento. O sea, la Biblia. No necesitamos otra Biblia, porque ese es nuestro fundamento. Y a partir de la Biblia nosotros edificamos. No podemos poner otro fundamento, no podemos traer un tercer testamento como los mormones, ¿no? No podemos traer un libro como el de Elena White y sobre él basar nuestra fe. No, nuestro fundamento es la Biblia. Nuestro fundamento son los apóstoles y los profetas, las escrituras. Y sobre eso construimos nuestro pensamiento y nuestra vida y nuestros objetivos. Pero ya no necesitamos otro fundamento. Entonces por eso es que Pablo
Nos dice en 1 Corintios 3:10, mire lo que dice. No, pero voy a terminar de leer Efesios 2:20. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjese que la ilustración es una construcción, una edificación, un fundamento. Y ese edificio, que es un templo, está fundamentado sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas para alcanzar la estatura de Jesucristo. No es para alcanzar, no sé, qué sé yo, no sé cómo entienden la edificación hoy en día, ¿no? Porque la gente, por lo general, cuando defiende el profetismo y el apostolado moderno, dicen, es que todavía necesitamos ser edificados. Sí, claro que necesitamos ser edificados a la estatura de Cristo, pero el fundamento ya no se pone más. Bueno, eso nosotros lo conocemos bien, ¿no? En quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces fíjense que esto es una realidad interna, una realidad espiritual. Edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera los Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, Pablo dice, el fundamento no se pone más, con lo cual no hay más apóstoles. Si no hay más apóstoles, menos hay profetas. Menos. Porque ya está puesto el fundamento, el cual es Jesucristo, puesto por los apóstoles. Y aquí Pablo sigue en esta dinámica, primero a los Corintios y empieza a hablar de los dones, y bueno, acá tenemos el texto tan común que dice, en primera los Corintios 14, 3 y 4 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza habla a los hombres. El profeta habla a los hombres de parte de ¿quién? De Dios. Pero fíjese que acá Pablo ya no habla de la predicción, cosa que era una de las señales que tenían los profetas antiguos. Pero los profetas del Nuevo Testamento no se les menciona la predicción. Los profetas del Nuevo Testamento no se menciona en las características de su ejercicio la predicción. Pablo dice edificación, exhortación y consolación, con lo cual esto coincide perfectamente con el ejercicio de un predicador. El predicador es el sucesor del profeta. El profeta es el antecesor del predicador. El predicador es un profeta muchísimo más sofisticado, porque sofisticado significa refinado, porque el predicador tiene todo el mensaje. El predicador tiene la explicación de Jesucristo. El predicador tiene el evangelio. Y cuando la Biblia dice en Joel capítulo 2 que en los postreros días, cuando se derrame el Espíritu Santo, todos profetizarán, significa que todos predicarán el evangelio. Es clarísimo, hermano, es una conexión perfecta. No hay manera para ambigüedad en esto. No hay manera de una interpretación ambigua. Y entonces el evangelio nos edifica, el evangelio nos exhorta y el evangelio nos consuela, ¿no? Cuando le dijeron bueno, nosotros ya vimos que la edificación es llevar nuestro carácter a la estatura de Cristo. Entonces, esa es la edificación que hacen los pastores y los evangelistas y los maestros, ¿no? Edificar ¿hacia qué? Hacia Cristo. Como les dije, el pastor guía a Cristo, el evangelista guía a Cristo, el maestro guía a Cristo. Eso es edificar, una guía a Cristo. Pero el fundamento, que es Cristo, lo ponen los apóstoles. Entonces ya vimos la edificación. Pablo dice que el que profetiza a los hombres para edificación, ya lo vimos. Exhortación. Y a mí me llama mucho la atención un texto en Hechos capítulo 13, versículo 15, cuando los apóstoles llegaron a una sinagoga en un día de reposo y se sentaron y empezaron a escuchar la lectura. Les voy a leer para meterlos en el contexto. Hechos 13:15 dice así: llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga. Acá todavía estaba funcionando el modelo de la sinagoga. Recordemos que esto es un movimiento social. Todo lo que estamos hablando son movimientos sociales que no se terminan de un día para otro. Estos movimientos sociales tienen
una transición paulatina para la teología. El primer siglo fue ese periodo de transición paulatina. No es que hoy habían profetas y ya mañana no hay. No, se va debilitando hasta que el ministerio superior lo termina absorbiendo completamente. Así son todos los movimientos sociales, así son todos los movimientos intelectuales. Por ejemplo, cuando nace el racionalismo con Descartes, Descartes no se puso allá ni se paró a decir, bueno, a partir de hoy empieza el racionalismo como sistema influyente de la sociedad, como sistema intelectual influyente de la sociedad. No, Descartes no dijo esto. Esto fue un movimiento que se fue dando de manera paulatina a partir de los pensamientos de Descartes. Entonces, si Descartes es el padre del racionalismo, nosotros lo analizamos, analizamos son procesos sociales. No estamos analizando procesos matemáticos que podemos decir, bueno, ya aquí se terminó las unidades, qué sé yo, de un solo dígito y ahora pasamos a 2 dígitos de manera instantánea. No, esto es todo un proceso paulatino y para eso fue el primer siglo. Entonces, acá vemos que estaba funcionando la sinagoga, pero ya estaba en vigencia el predicador. Y entonces entraron los apóstoles y se sentaron en la sinagoga un día de reposo, y después de la lectura, versículo 15, y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, cuando llegaron los apóstoles, bueno, ellos eran judíos, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Acuérdense que la profecía es para edificación, exhortación y consolación. Ya vimos la edificación que es Cristo, ahora vamos a ver la exhortación. Y Pablo se levanta a exhortar ¿de qué? De que habían menospreciado al Mesías. Esa era la exhortación, esa es la exhortación profética, de que hemos abandonado a Cristo, de que Cristo ha perdido el centro de nuestra predicación. La gente piensa que cuando yo le digo a uno de esos profetuchos modernos que me exhorte, entonces él viene a regañarme por los pecados. Bueno, claro que sí, obviamente que sí, pero eso no es el propósito principal. Yo tengo que exhortar a mis hermanos acerca de las cosas que se están haciendo mal. Pero en un sentido teológico, en el propósito primario de la profecía, la exhortación era a hacerle entender a las personas que habían crucificado a Cristo. Y eso es lo que hace Pablo. Bueno, después de que él empieza a relatar toda la historia del Antiguo Testamento, porque él se apoyaba en el Antiguo Testamento, se apoyaba en los profetas para luego explicar a Cristo, porque los profetas eran un fundamento y él estaba poniendo el fundamento de Cristo también. Entonces él habla de todo el Antiguo Testamento y cuando llega al versículo 23, está hablando de la descendencia de David, dice así: de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Listo, aquí llegó a poner su fundamento. Tomó el fundamento de los profetas y ahora Pablo empieza a establecer el fundamento que es Cristo, que era lo que hacían los apóstoles. Entonces, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno del que no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Aquí viene la exhortación: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ninguno cumplió, ni los profetas, ni los salmos, ni la Torá, ni nada lo cumplieron porque crucificaron a Cristo. Esta era la exhortación de la profecía. Y la exhortación apostólica es volverse a Cristo. Volverse a Cristo. Entonces vimos la edificación, como Cristo como la edificación, vimos la exhortación también como Cristo, el mensaje central, y ahora vamos a ver el consuelo. Cuando Pablo habla de consuelo, lo habla de Cristo como consuelo, lo habla en 1 Tesalonicenses 4:17. Y dice así, bueno, él habla de los muertos y demás, y está hablando acá del arrebatamiento, y en el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados, consolados los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe cuál es el consuelo? Cristo viene por segunda vez. Ese es el consuelo de la profecía. El consuelo de la profecía no es que has sido pobre, Dios te va a hacer rico. No, ese no es el consuelo. Ni que has sido cola, pero ahora Dios te pone por cabeza. No, eso no es el consuelo. El consuelo teológico de la profecía es Cristo vuelve. La edificación es llevarnos a la estatura de Cristo. La exhortación es no apartarnos de Cristo. Y la consolación es Jesucristo viene. Esa es la edificación, exhortación y consolación del nuevo profeta, que es el predicador. El nuevo profeta más sofisticado. Que yo no le llamo profeta, aunque pudiésemos llamarle, pero con tanta confusión que hay hoy en día, que la gente anda feliz hablando de adivinos y chamanes por todo lado, pues no le llamamos profeta, le llamamos predicador y es lo mismo. Y con toda limpieza de conciencia sabemos que estamos en lo correcto. Cristo es el propósito de la profecía y Cristo es el fin de la profecía. Cuando los discípulos estaban camino de Emaús, que el Señor Jesucristo resucitó y no creían, y entonces Jesús les dice lo siguiente, en el versículo 19. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos en él, que él había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y entonces Jesús, mire lo que les dice. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Como para que nos quede bien claro que el ministerio profético tenía como objetivo final Cristo. Y una vez venido Cristo, pues ya no necesitamos más el anuncio profético. ¿No? ¿Por qué decimos esto? Porque Lucas nos dijo en el capítulo 16, versículo 16, los profetas fueron hasta Juan. ¿No? Ese es el plan de Dios, así Dios lo quiso. Fueron hasta Juan, se terminó el profetismo, no hay más. Juan es el profeta escatológico, el último profeta. ¿Qué nos dice allá en Malaquías la Biblia? Que antes de que venga el día grande y terrible de Dios, donde él juzgaría a todas las naciones allá en la cruz, enviaría el espíritu de Elías, el último profeta, quien haría volver el corazón de los padres para con los hijos. Y bueno, usted ya conoce el texto. Ese era el último profeta. Dios dijo que el último profeta iba a venir en el espíritu de Elías. ¿Y quién fue el último profeta? Juan. Él vino en el espíritu de Elías y fue el último. No sé por qué tenemos tanto problema con esto. El último de los profetas. Listo. Entró en vigencia el ministerio apostólico. Dios Padre llamó a sus profetas y Dios Hijo llamó a sus apóstoles. Entonces, Jesús les revelaba a los discípulos que iban camino de Emaús que él era el mensaje del profetismo. Una vez venido Hebreos nos dice que Dios nos habló de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, con lo cual Cristo es nuestro mensaje más alto que tenemos que atesorar y el que tenemos que predicar.
¿Tienes una palabra de Dios para mi vida? Sí, mi hermano, tengo una palabra para Dios para mi vida. En Cristo hay salvación. Eso es mi palabra de Dios para tu vida. En Cristo hay perdón de pecados. En Cristo alcanzamos la misericordia de Dios. Ese es el mensaje profético. Ese es el mensaje apostólico. Porque entendemos que son los apóstoles los que ponen ese fundamento. Bueno, nosotros conocemos el texto ahí más adelante también en el camino de Maús, cuando se les presenta y cenan con él y él desaparece. Y se repite pues lo que él dice, ¿no? Que es necesario predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.Ese es el mensaje a todas las naciones, que en él hay arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, haciendo una recapitulación, entendemos que Jesús verdaderamente es el fin de la profecía, que el propósito del Antiguo Testamento era leer y exponer, pero en el Nuevo Testamento el apóstol explica, lee y explica. Nosotros vimos cómo Cristo es el objetivo último del Antiguo Testamento y cómo en el Nuevo Testamento Cristo mantiene ese carácter de objetivo último en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, una llave hermenéutica es: el Antiguo Testamento anuncia al Mesías, el Nuevo Testamento explica al Mesías. Los profetas anunciaron al Mesías, los apóstoles explicaron al Mesías. Cristo es la consolación, la edificación y la exhortación para nuestros días. El predicador es el sucesor más sofisticado del profeta. No hay mensaje más alto de Dios para los hombres que Cristo. A Dios no le interesa otro mensaje. El mensaje que a Dios más le interesa que un hombre reciba de parte de Él no es el mismo mensaje que da la revista del horóscopo. El mensaje que Dios quiere darle a todo hombre es el Evangelio, es Cristo. Y ese mensaje es suficiente, es un mensaje completo y es un mensaje determinante. Suficiente significa que no es insuficiente, no necesito más informaciones. Completo, porque ya está terminado, y es determinante para todo ser humano. El profeta, el apóstol, el pastor, el evangelista, el maestro, debe llevar a los hombres a Cristo. El pastor que intente guiar a los hombres al éxito, ¿cómo se llama? Al bienestar, al estatus social, no es un falso pastor, porque el verdadero pastor guía a las ovejas, a la verdad, o sea, a Cristo. Por eso la predicación debe ser cristocéntrica. Eso significa que el centro es el Señor, nuestro objetivo es Cristo, nuestro objetivo no es ser más ricos. Porque, y esto lo digo, obviamente, usted me entiende, que confrontando la teología de la prosperidad, que la prosperidad y el dinero es el objetivo principal de muchos profetas y de muchos pastores, guiar a los hombres a la prosperidad, no. El pastor verdadero guía a sus ovejas a Cristo. Y la gente tiende a desviarse, porque con todas estas filosofías, acuérdense que los fundamentos que se ponen son enseñanzas, y con todas estas enseñanzas de la posverdad, el existencialismo, enseñanzas progresistas, y todas estas cosas son, vamos a decir, desviaciones de la teología. ¿Y qué hace el pastor? El pastor encamina, dice por aquí no es, por aquí no es. Con la vara, que son las escrituras, va metiendo a las ovejas en la verdad, que es la teología cristocéntrica, teocéntrica. Entonces, esto es muy importante. Cuando hablamos de fundamento no estamos hablando de la persona ni de los logros como persona, sino de su enseñanza. Los apóstoles se fundamentaron en los profetas, la iglesia se fundamenta en los apóstoles. Y termino con esto, mis hermanos. Cristo es mi mensaje escatológico. Cristo es mi futuro. Porque cuando nosotros hablamos de alguna predicción futura, hemos entendido que ya estas informaciones se establecieron, ya no hay nuevas informaciones.
Entonces, si me intriga el futuro, como la Biblia es nuestro profeta, y en el sentido predictivo ya nos anunció todo lo que ha de venir, o sea, cuando alguien anuncia catástrofes, terremotos, eso ya lo anunció la Biblia, eso eso no está diciendo nada. Es como cuando Albert Einstein establece la teoría de la relatividad, la relatividad general. Y él lo dijo por primera vez. Y si imagínense que se levantara otro físico y dijera, ay, bueno, miren, yo quiero decirles que hablarles acerca de la relatividad general. Bueno, y le dicen, no, ya eres el segundo, mi hermano, ya no, el primero es el primero. Entonces, los apóstoles pusieron ese primer fundamento y ya no hay nada más que decir. El que lo vuelva a decir está repitiendo, no está diciendo nada. Los apóstoles y los profetas nos dijeron, bueno, que habría terremotos, que habría hambres, que habría pestes, que habría guerras, rumores de guerras, que habrían un montón de cosas. Todo eso ya está profetizado, eso no necesitamos que nos lo repitan. Y cuando veamos un terremoto y cuando veamos un temblor, ¿quién lo preanunció? Y lo anunció Jesucristo, San Mateo 24. ¿Quién lo anunció? Bueno, los apóstoles, los profetas como Daniel, lo anunciaron. Anunciaron los reinos estos políticos, las bestias que usted ve tanto en Daniel como en Apocalipsis, eran movimientos políticos. Usted sabe que Babilonia, por ejemplo, que era todo un reino, un imperio, un imperio, un sistema político, económico, religioso, militar. Daniel lo interpreta como una bestia. Y después en el Nuevo Testamento Juan nos interpreta otras bestias, nos habla de otras bestias. Esos son gobiernos políticos que van en contra de Cristo. Entonces cuando nosotros veamos un reino o un imperio político, económico, militar, anticristiano, bueno, eso ya nos lo habló Juan. La gente se anda inventando todo el tiempo un montón de cosas como si estuvieran diciendo cosas nuevas y no están diciendo nada nuevo. Entonces, tengamos en cuenta que la escatología nosotros la tenemos que basar siempre en tres etapas o tres características tiene la escatología. Es un rescate de Dios a su pueblo. Siempre se da una tribulación y antes como Egipto, ¿no? Como Israel en Egipto. Israel estaba en Egipto, empezó a ser oprimido y entonces Dios trajo una gran tribulación y un rescate. Así está organizada la escatología. Vendrá una gran tribulación y luego vendrá un rescate. Listo. Y eso ya está anunciado. Entonces no hay nada que añadir a eso. Cuando nosotros hablamos de nuestro futuro particular, porque yo les hablé del futuro global ahora, les hablé del futuro escatológico universal, pero cuando hablamos del futuro escatológico individual, ¿cuál es el mensaje profético para mí, para mi vida? Yo como Juan Camilo Tovar, ¿qué es lo que la Biblia me profetiza o me predice con exactitud? Uno, y es principal, voy a ser como Cristo. Yo creo que ya está. ¿Qué más profecía necesito? ¿Qué más predicción necesito para que toda mi vida esté completamente segura? No me importa si vienen días de pobreza, de riqueza, de enfermedad, de salud, de adversidad o de paz. La profecía que me interesa es que voy a ser como Cristo. Y la Biblia dice que estamos predestinados a ser como el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, si a mí me preguntaran, pastor, ¿tiene una palabra profética para mi vida? Si eres un cristiano legítimo, serás como Cristo. Listo. Ese es el mensaje. No hay otro. Otra profecía es que todo nos ayuda para este propósito. El hambre, la abundancia, la escasez, la adversidad, la pobreza, la riqueza, el éxito, el fracaso, la derrota, todo nos ayuda para este propósito. Esa es otra profecía. El sufrimiento que vas a pasar mañana te va a llevar a la estatura de Cristo. El éxito que experimentes mañana en la providencia de Dios, si es que su voluntad así lo quiere, te va a llevar a la estatura de Cristo, porque todo nos ayuda para este propósito. Esa es la profecía. Otra profecía, estamos en un proceso de santificación, ¿no? El Señor prometió santificarnos. Entonces todo nos está santificando.
Ahora dígame, ¿dónde cabe aquí meterle a estas profecías fama, fortuna, dinero y amor? Cuando nosotros enfrentamos la vida y enfrentamos este tipo de situaciones, o la hora de elegir, qué sé yo, una pareja, a la hora de emprender un negocio, a la hora de elegir una carrera para estudiar, a la hora de, qué sé yo, tomar una decisión sobre una ciudad en la cual vivir, todas esas cosas no necesitan de profecía, necesitan de sabiduría. Y la sabiduría me muestra cosas futuras. La sabiduría del Espíritu Santo es un discernimiento amplificado del hombre para resolver problemas. Dios no quiere que nosotros tengamos, vamos a decir, información y que nos forme a nosotros un carácter. La sabiduría se forma por medio del carácter y de la experiencia. Y entonces cuando nosotros queramos echarle un vistazo al futuro, no necesitamos de una profecía. Hablando en términos teológicos, estoy hablando en términos circunstanciales. No necesitamos una profecía. Necesitamos la sabiduría, porque la sabiduría ve el futuro. La sabiduría se anticipa al futuro, ¿no? Yo siempre digo, bueno, si alguien dice el cielo está oscuro y va a llover, entonces eso es hacer uso de la sabiduría y te estás anticipando al futuro. Si alguien dice, le dice a un joven, si sigues por este camino, te va a ir mal, porque estás haciendo las cosas mal, a un adolescente, y eso se cumple, eso no es profecía, eso es sabiduría. Y nosotros hoy como iglesia necesitamos esa sabiduría para la vida circunstancial. Las predicciones teológicas ya las hablamos, ¿no? La guía del Espíritu Santo es otra cosa que nos deja ver el futuro. Entonces, mis hermanos, cuando Pablo habla del don de sabiduría y del don de ciencia, que por lo general la gente lo asocia con predicciones futuras o con revelar misterios escondidos, así al mejor estilo de los adivinos y de los chamanes, si nosotros entendemos el contexto de 1 Corintios, Pablo arranca diciendo quién es la sabiduría de Dios y quién es la ciencia de Dios, y que los hombres desprecian la sabiduría de Dios y que Dios enloquece la sabiduría de los hombres y que Dios da un conocimiento más alto que el conocimiento de los hombres, que los griegos buscan sabiduría, los judíos, los gentiles, y Pablo dice, Cristo es la sabiduría de Dios y Cristo es la ciencia de Dios. En ese contexto él arranca esos primeros capítulos en Corintios. Luego cuando él habla del don de ciencia y don de sabiduría, ¿a qué cree que se está refiriendo? Pues a Cristo, mis hermanos, a un entendimiento pleno de las Escrituras. Y bueno, con esto terminamos. Y entonces ahora voy a dar paso, mis hermanos, a preguntas. Si ustedes tienen algunas preguntas, bueno, pueden hacerlas.